Listo, pues bueno, como les comentaba, es importante que nosotros demos inicio a este diplomado con un poquito de historia de la neuropsicología, porque pues bueno, gracias a esta historia que vamos a abarcar el día de hoy, es que hoy podemos hablar que tenemos una ciencia, una disciplina muy consolidada y que desde luego pues repercute mucho para beneficio de los pacientes que han sufrido un daño o una disfunción cerebral y que muchas veces ese daño o esa disfunción cerebral pues lleva consigo secuelas, consecuencias, alteraciones, dificultades en el lenguaje, ¿no? Y en otras áreas cognitivas, pues también muy importantes, ¿no? Pero pues en este sentido, me gustaría mucho abarcar esta parte del lenguaje, ¿no? Como futuros licenciados en comunicación humana. En ese sentido, me gustaría hablar con ustedes que eh, para empezar, ¿qué es la neuropsicología? ¿Cómo podemos nosotros definir la neuropsicología? Miren, hay muchos autores que definen de diferente forma la neuropsicología, pero pues quizá todos concuerdan en que la neuropsicología, sí, efectivamente, es ese estudio, ¿sí? Que permite relacionar, ¿sí? La función del cerebro con el comportamiento, ¿no? Es decir, cómo funciona mi cerebro, cómo está funcionando y cómo este funcionamiento repercute favorable o desfavorablemente en el comportamiento pues, de los seres humanos. Pero digamos que esta definición queda hoy en día muy corta. O sea, no podemos hablar solamente que tiene que ver esta relación entre el cerebro y el comportamiento. Va más allá de ello, ¿no? Podemos decir que la neuropsicología efectivamente es una rama que se desprende de las neurociencias, de la psicología y que permite estudiar, ¿sí? Investigar, comprender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y cómo este funcionamiento permite tener una relación, digamos, mucho más, digamos, hoy en día que más se conoce entre el comportamiento, ¿sí? También entre lo que tiene que ver las emociones, la cognición, el pensamiento e incluso la personalidad, ¿sí? De los sujetos. Sépanlo, un daño cerebral sí puede modificar incluso, ¿sí? La personalidad, ¿sí? De quien ha sufrido pues un daño, ¿no? O una alteración cerebral, ¿no? Entonces, este estudio de la neuropsicología permite tener esta relación entre el sistema nervioso central, ¿sí? Y las funciones psicológicas superiores, tanto en la normalidad como en la patología o en alteraciones en todas las edades del desarrollo del ser humano. Es decir, que podemos hoy en día conocer, estudiar, investigar sobre cómo funciona el cerebro en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los jóvenes, en los adultos mayores, tanto las cuestiones normales, normotípicas, como en la patología, ¿no? Entonces, estas funciones psicológicas superiores, pues pareciera que son exclusivas del ser humano, sobre todo el desarrollo que hoy tenemos nosotros del lenguaje, ¿no? Hablar un poquito del lenguaje es hablar que el lenguaje en el ser humano, pues efectivamente está más desarrollado que en los animales, además de que cubre o cumple dos funciones, ¿no? Una función que todos conocemos es que permite, pues la comunicación, la interacción, ¿no? El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje de señas, el lenguaje el braille, la lectura, la escritura, etc., ¿no? Pero en el ser humano, además permite, ¿sí? En palabras de Vygotsky, ¿sí? Que el lenguaje controle, monitoree, ¿sí? Mi propia conducta, porque es un lenguaje interno. Sí, el lenguaje permite que podamos regular, controlar, monitorear, verificar nuestras propias conductas, pensamientos, emociones, etc., ¿no? Y eso pues es lo que nos hace diferente al resto de los animales. ¿Los animales se pueden comunicar entre sí? Sí, la respuesta es afirmativa. ¿Los animales tienen lenguaje para comunicarse? La respuesta es afirmativa. ¿Tienen un lenguaje en que ellos se pueden comunicar? Entonces, no podemos decir que el lenguaje es exclusivo del ser humano, pero sí el uso que le damos a ese lenguaje. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, una vez que hablamos qué es la neuropsicología, también es importante comprender que esta disciplina se relaciona con otras áreas, ¿no? Muy importantes de la ciencia: la anatomía, la biología, la farmacología, la fisiología, ya lo decíamos, ¿no? La psicología, incluso la filosofía, ¿no?
La anatomía, ¿por qué la anatomía, chicos, chicas? Porque, pues bueno, yo necesito conocer anatómicamente, estructuralmente, ¿sí? Funcionalmente mi cerebro para poder decir, se correlaciona, pues, con esta conducta, con este proceso cognitivo, con estos procesos mentales, con estos procesos emocionales, con tipos de personalidades, etc., ¿no? La biología, pues somos seres vivos, ¿no? El cerebro está vivo, constantemente está en cambio, está generando nuevas conexiones, ¿no? Hoy sabemos que las neuronas sí se pueden crecer o sí se pueden hacer o sí se pueden, digamos, generar aún en la adultez, ¿no? En ciertas áreas del cerebro. Entonces, eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué es importante conocer de farmacología? Los fármacos. ¿Por qué es importante que ustedes, como futuros licenciados en comunicación humana, que van a atender a adultos mayores, a jóvenes, a niños con problemas de lenguaje, problemas cognitivos? ¿Por qué es importante que ustedes sepan, conozcan de fármacos? ¿Qué se les ocurre, chicos? Para saber Creo las que, alteraciones que puede haber. ok, sí, pero de pronto es, no sé, te llega un paciente adulto mayor. Y es un paciente que está teniendo problemas no solamente de lenguaje, sino también de memoria, pero ya llegó con un tratamiento de, no sé, ¿qué se me ocurre ahorita? Un medicamento, ¿no? Entonces, ese medicamento, porque es importante saber eh, para ustedes qué tipo de medicamento está tomando el paciente. ¿En qué le ayuda? ¿En qué lo puede afectar? Como si lo aletarga, si tiene algún efecto secundario. Así es. Efectivamente, ojo, nosotros no prescribimos medicamentos. El único en México que puede prescribir medicamentos son los licenciados en medicina, los médicos, ¿sale? Pero nosotros necesitamos saber sobre el funcionamiento de ese fármaco a nivel biológico y a nivel, sí, comportamental. Oh, sorpresa, me llega un paciente con TDAH, ¿sí? Trastorno por déficit de atención que está medicado y está tomando un medicamento, digamos, un Ritalin, ¿no? Ok. Entonces, como terapeutas, necesitan saber que Ritalin tiene efectos secundarios un poquito complejos. Pareciera que el paciente se siente adormilado, un poquito aletargado, ¿no? Después de tomarse el medicamento. Entonces, yo no puedo atender a un paciente con TDAH que está consumiendo este medicamento, ¿sí? A la hora de haberlo tomado. Necesito saber en qué momento se lo tomó para yo poder atenderlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va. Pues bueno, entonces la neuropsicología sí, efectivamente es un enfoque central, ¿sí? Que permite el desarrollo, ¿sí? De una ciencia del comportamiento humano basada en el funcionamiento cerebral. En otras palabras, chicos, nosotros trabajamos con seres humanos. Nuestra materia prima de trabajo son los seres humanos que llegan a nosotros a consulta por alguna alteración. ¿Qué tipo de alteración? Muchas veces cerebral o disfunción y que repercute en varios síndromes, sí, alteraciones neuropsicológicas. Eso es bien importante. Lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en el tratamiento, ¿sí? Es decir, yo no puedo decirle a mi, no sé, a quien requiere de mis servicios, híjole, ¿qué crees, señor? Le puse mal la mica al celular, tráigamelo y se lo puedo acomodar, ¿no? Pues no pasa nada, o digamos, ¿no? Pero yo no le puedo decir a mi paciente, híjole, señora Juana, le apliqué mal el tratamiento a su hijo, tráigamelo. O sea, no, no funciona así. Lamentablemente o afortunadamente trabajamos con seres humanos como nosotros. La diferencia es que ellos necesitan recibir, ¿sí? Una atención, ¿sí? En este caso de comunicación humana o de neuropsicología. Así de importante es, pues, la carrera que hemos elegido, ¿verdad? Ahora bien, en ese sentido, entonces, vamos a hablar de la historia de la neuropsicología en 4 periodos, la vamos a dividir. Fíjense bien, esto nada más tiene el objetivo, pues, de alguna manera de simplificar, de distinguir cómo fue el desarrollo de la neuropsicología a lo largo de la historia. Vamos a hablar de un periodo preclásico, de un periodo clásico, de un periodo moderno y de un periodo contemporáneo.
Fíjense bien las fechas. El periodo preclásico, pues desde la historia, ¿sí? Hasta 1861, ¿sí? El clásico va a abarcar de 1861 a 1945. Aquí, a ojo de buen cubero, estamos hablando como de 80 años, ¿no? Entre este periodo, más o menos 80 años. Pero fíjense, el periodo moderno abarcaría de 1945 a 1975. Este periodo ya se acortó y estamos hablando aproximadamente de 30 años. Y por último, el periodo contemporáneo que va de 1975 a la fecha. Miren, ya hay historiadores, ya hay neuropsicólogos que incluso han colocado un quinto periodo y este periodo incluso le han llamado el periodo de plástico, ¿no? Porque pareciera que todo es muy rápido, muy desechable, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con estos periodos. ¿Les parece bien? ¿Qué pasó de importante en el periodo preclásico? Pues bueno, todos conocemos de alguna manera, ¿sí? La cultura egipcia, ¿sí? Los egipcios. ¿Qué pasó aquí? Resulta que un antropólogo llamado Edwin Smith, por ahí del año de 1862, descubrió un papiro. Recordemos, los egipcios pues escribían papiros con jeroglíficos. Los jeroglíficos era muy difícil de interpretarlos o leerlos. No todo el mundo tenía acceso o no teníamos acceso a descifrar los jeroglíficos de los egipcios. Por eso, una vez que ya se tuvo acceso a descifrar los jeroglíficos, es que pudimos comprender un poquito de la vida o mucho de la vida, pues de esta cultura. Tanto así que hoy sabemos que en el año 2500 a 3500 antes de Cristo, los egipcios ya estaban hablando del daño cerebral. Resulta que en este papiro, pues describían el caso de pacientes que habían sufrido un golpe en la cabeza y que por ese golpe en la cabeza habían perdido la capacidad del habla. Ya no podían comunicarse verbalmente. Vean qué interesante, ¿no? Recuérdenlo, un poquito de historia. Nosotros tuvimos acceso a descifrar los jeroglíficos gracias a un evento muy importante en cuestiones históricas, que fue el descubrimiento de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es que permite que nosotros tuviéramos acceso a los jeroglíficos, ¿sí? De los egipcios. Pero sorpresa, también aquí en lo que eran las cuestiones precolombinas en el continente americano, ¿sí? Es decir, culturas aztecas, zapotecas, olmecas, mayas, pues también de alguna manera ya estábamos haciendo, llamémoslo así, neuropsicología, la trepanación de los cráneos. Recuerden, nos han contado un poquito más la historia de México y no todas las trepanaciones de cráneo eran por cuestiones de crueldad. Muchas veces lo hacían porque de alguna manera había un daño, ¿no? Un daño en la cabeza, en el cráneo, y creían que trepanando pues, se podía de alguna manera corregir, ¿no? Entonces, en México también se habla mucho de pues, ciertos avances, ¿no? Ciertos estudios, ¿por qué no llamarlo así? Relacionados al cerebro, ¿no? Nosotros pudimos descifrar los jeroglíficos mayas, porque también son jeroglíficos mayas, ¿sí? Gracias a un ruso que de pronto pues, tuvo la oportunidad de descifrarlos, que ni siquiera pisó México, ni siquiera pisó el país para poderlos descifrar y no hace mucho, ¿no? Entonces, vean, estamos hablando pues que gracias a estas culturas importantes, la egipcia, los mayas, los aztecas, hoy sabemos un poquito más de por qué hacían esas trepanaciones, qué pasaba con el daño cerebral, ¿no? Ante golpes, sobre todo ante golpes, ¿verdad? En esta época también los griegos, ¿no? Hemos hablado, conocemos mucho lo que dice Platón, Aristóteles, Hipócrates, ¿no? Platón, curiosamente, en el siglo V antes de Cristo, pues decía que la cabeza, ¿sí? La cabeza era lo más cercano al cielo. Vean qué interesante, porque pues contenía, digamos, el órgano, ¿sí? Más supremo del cuerpo humano por excelencia. Es decir, ya le estaba dando la importancia al órgano llamado cerebro, Platón, en esa época, ¿no? Es importante eh, tratar de pensar, ¿no? ¿Qué pasaba en las épocas que estamos llamando, que estamos recorriendo?
Aristóteles, por otra parte, decía que el cerebro, ¿sí? Pues era muy importante porque tenía una elaborada red de vasos sanguíneos y de alguna manera servía para enfriar la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que cuando éramos, digamos, muy agresivos, ¿sí? Es porque teníamos la sangre muy caliente. Entonces requeríamos que se enfriara para calmar nuestras conductas impulsivas, nuestras agresiones, ¿no? Pero quizás el más importante de todos estos griegos fue Hipócrates, ¿sí? Porque él incluso pudo observar, ¿sí? La enfermedad del cerebro, ¿sí? Y escribía cosas muy interesantes del cerebro, ¿no? ¿Alguien quiere leerme esto que está en paréntesis? Perdón, que está entre comillas, ¿sí? Todo esto, ¿quién quiere leérmelo? ¿Quién dice yo? A Y ver, los hombres deben, ay, perdón, Adelante. adelante. ¿sí? Y los hombres deben saber que de nada más de ahí, del cerebro, vienen las alergias, delicias, risas y deportes, tristezas, penas, desalientos y lamentaciones. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y delirantes, y los miedos y terrores nos asaltan, algunos por la noche y algunos por el día. Todas estas cosas pasan en el cerebro cuando no está saludable, cuando está más frío o más caliente, más húmedo o más seco, y nos volvemos locos por la humedad. Gracias, Ram, Yara. Sí, es decir, que Hipócrates ya estaba dándole mucha importancia al cerebro en el año 460 antes de Cristo. O sea, ni siquiera estábamos hablando de la época medieval, ¿eh? Estábamos hablando que desde antes de Cristo ya Hipócrates sabía que era muy importante el cerebro, porque de él venían las alegrías, los llantos, las tormentas. Ya le daba una importancia, digamos, emocional, cognitiva, conductual. Vean qué interesante, ¿no? Recuerden que los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿sabe? Pues bueno, viene de él, de Hipócrates, porque se le considera de alguna manera como el padre de la medicina, ¿no? Vean qué interesante, ¿no? Los romanos, híjole, ¿qué pasaba con los romanos por ahí del año 130 después de Cristo, ¿no? Ya hablamos después de Cristo. Galiano, Galiano empieza de alguna manera, pues a, digamos, a observar más detalle del cerebro y él descubre que tenemos cavidades, cuevitas en el cerebro que se llaman ventrículos hoy en día, ¿sí? Y que los ventrículos son importantes porque de alguna manera para esta época se creía que de ahí se desprendía pues todas las cuestiones emocionales y conductuales, ¿verdad? Y a partir de aquí ya pareciera que comenzamos a localizar funciones en el cerebro. Ujú. Algo muy importante, ¿sí? Dentro de esta época, ya hablando de 1700 a 1800, un poquito ya después, quizás, corríjanme, de la época medieval, ¿no? Recuerden que el medievo hubo muchas cuestiones, digamos, terribles, ¿no? Pestes, enfermedades y todo por cuestiones de creencias, cuestiones más que no iban enfocadas a la ciencia, ¿no? Pongámonos en ese momento, ¿no? En la época medieval, ¿sí? Digamos que fue una época no oscura, pero es una época donde la ciencia no avanzó mucho, porque recuerden que en ese momento pues imperaba, ¿sí? Las creencias religiosas, ¿no? Y pareciera que le dábamos explicación a todo lo que pasaba desde lo religioso, ¿no? Pero bueno, Joseph Gall, ¿sí? Era un hombre, digamos, pues de ciencia, por así decirlo, y él habla de la frenología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Joseph Gall, ¿sí? Empezó a mapear, a hacer un mapa en el cráneo del cerebro y decía que había ciertas áreas donde se encontraban ciertas, digamos, emociones o comportamientos. Esta frenología de Gall, chicos, fue muy importante, tanto así que él decía que las personas que eran frentonas, así muy frentonas, perdón la expresión, eran personas muy inteligentes, porque aquí se almacenaba pues los recuerdos, la memoria. Y las personas de ojos chiquitos y poquita frente eran personas, en palabras de su momento, estupidizadas, es decir, pues que no eran tan inteligentes porque no había mucha cavidad para guardar los recuerdos, ¿no? Entonces vean qué interesante. Él llegaba con la mano
mágica y tocaba la cabeza, el cráneo y decía, ah, mira, esta persona es así por esto y esto, ¿no? Incluso él decía que podía distinguir a los agresores, a los asesinos tocando la cabeza. Ah, miren, esta protuberancia de aquí dice que es porque es agresivo. Entonces sí es culpable del asesinato que se le acusa, ¿no? Imagínense hoy en día llegar así con los pacientes y tocarle la cabeza y decirles, ah, mire, si usted es así, así, pues no, o sea, ya no tiene caso, ¿no? Ya hasta nos reiramos de ello. Pero en ese momento es lo que imperaba, ¿sí? Es lo que se creía, ¿no? Entonces vean qué interesante esta cuestión es de la frenología de Gall, ¿verdad? Y bueno, luego entonces, este caso es muy importante, este caso que les voy a hablar, el caso de Phineas Gage, porque Phineas Gage se dice que era un capataz, un trabajador en la construcción, ¿sí? De las vías del ferrocarril. Recuérdenlo, en esta época empezó el boom del ferrocarril, ¿sí? Y entonces Phineas Gage, pues trabajaba en la construcción. Para poder colocar las vías del ferrocarril se tenían que abrir caminos, ¿no? Hacer estallar la roca, las montañas para meter la vía. Entonces, en una ocasión, colocan pólvora, ¿sí? Y Phineas Gage con la barra de metal empieza a planar, sale una chispa, aquello explota y la barra de metal sale disparada, atraviesa por su pómulo y sale hacia los lóbulos frontales, como se ve en esta imagen, ¿sí? Que podemos ver aquí a su derecha. ¿Qué ocurrió entonces? Phineas Gage era una persona responsable, respetuosa, ecuánime, trabajadora, eh, buen marido, digamos, ¿no? Pero después del accidente, quien lo observó fue el doctor Harlow y empezó a tener cambios, sí, emocionales, cambios de comportamiento e incluso cambios de la personalidad. Se volvió mal hablado, descuidado, ya no le importaba nada, sí, tanto así que perdió su trabajo. eh, y entonces, gracias a este caso de Phineas Gage, hoy nos damos cuenta que los lóbulos frontales, pues son importantes para la toma de decisiones, ¿no? Para de alguna manera saber o conocer que gracias a los lóbulos frontales, pues somos lo que hoy, digamos, los animales más evolucionados en el planeta Tierra, ¿no? En la siguiente sesión vamos a hablar de la anatomía de los lóbulos frontales, ¿ok? Pues bueno, aquí hablamos de historia un poquito, ¿no? El periodo clásico. Vámonos al periodo clásico. En el periodo clásico, chicos, ¿qué sucedió? Aquí vamos a hablar de dos autores, dos científicos muy importantes. Uno de ellos es Paul Broca, ¿sí? Paul Broca tuvo un caso muy importante, ¿sí? Para la neuropsicología, las neurociencias, que se llamaba el caso TAN o el caso TAN-TAN. Resulta que Paul Broca atendió a un paciente que no podía hablar, no podía articular palabras. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Tan, tan. ¿Cómo te ha ido? Tan, tan. ¿Qué has hecho? Tan, tan. ¿Cómo va tu día? Tan, tan, ¿no? En otras palabras, este paciente tenía dificultades en la articulación del habla, ¿sí? Cuando el paciente muere, ¿sí? Paul Broca pide, ¿sí? Exhumar su cuerpo o su cerebro y estudiarlo. ¿Y qué encontró Paul Broca? Pues que el lado del hemisferio izquierdo de los lóbulos frontales había un daño cerebral, es decir, un orificio, como podemos ver aquí. Y entonces, gracias a este caso de Paul Broca, es que hoy sabemos que existe un área del cerebro que permite que nosotros podamos articular palabras, el habla. Hablamos de 1863. En esa época no existían las tomografías, las resonancias magnéticas. Imagínense que en esa época Paul Broca tuviera una resonancia o un resonador magnético. No hubiera esperado a que muriera el paciente tan para ver qué había en el cerebro, ¿no? En ese entonces, pues esperábamos las cuestiones post-morte para poder exhumar el cerebro y poderlo estudiar. Hoy no. Hoy podemos estudiar el cerebro en vivo, ¿no? Ya qué interesante. Otro bien importante también es Wernicke, ¿sí?
Wernicke, chicos, al igual que Broca o Paul Broca, tuvo pacientes que tenían problemas no en la articulación del habla, sino en qué? En la comprensión. Es decir, tú les hablabas a los pacientes y no comprendían, no porque no escucharan, su oído estaba bien. El problema era en descifrar, decodificar el sonido del lenguaje, los fonemas, ¿sí? Y entonces él descubre que existe una área en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo que permite que los seres humanos podamos comprender los fonemas de un idioma. En este caso del español, yo estoy hablando, estoy articulando fonemas y ustedes me comprenden porque saben de lo que estoy hablando, comprenden el fonema, ¿sí? Un paciente con daño en el lóbulo temporal en el área de Wernicke no tendría la capacidad de comprender los fonemas que escucha, ¿sí? Y entonces, gracias a Broca y a Wernicke, hoy podemos hablar de un síndrome neuropsicológico llamado afasias, que las vamos a ver también más adelante, ¿ok? Pues bueno, en esta época también es importante porque alguien ya le daba nombre, ¿sí? Al problema del movimiento por daño cerebral, llamado apraxias, ¿no? Y resulta que en el siglo, digamos, XIX, pareciera que ya se habían descrito la mayor cantidad, digamos, de síndromes neuropsicológicos, ya se conocían, ¿no? Entonces fue un momento importante de la historia, un gran avance para la neuropsicología, ¿no? Hago no me adelanto, sino me hago hacia atrás en el tiempo y vean qué interesante estas imágenes, ¿sí? ¿Qué observan en estas imágenes de Don Bosco? ¿Sí? Uno se llama la piedra de la locura, ¿sí? La extracción de la piedra de la locura. ¿Qué sucede? Pues que en la época medieval, las personas que tenían problemas de epilepsia, esquizofrenia, ¿sí? Le daban la explicación religiosa, está poseído por el demonio. Y la única forma de sacarle el demonio de su cuerpo es extrayendo la piedra de la locura. Hoy sabemos que esa piedra de la locura a la que se referían, pues eran los tálamos. El tálamo, ¿sí? En nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasaba? Le extraían el tálamo y los pacientes morían. Por lo regular morían. La explicación bien sencilla que daban. Híjole, nos ganó el diablo. El diablo nos ganó la batalla y por eso murió, ¿no? Entonces vean qué interesante, ¿eh? Sí. Hoy en día estaba viendo yo un video de unas personas peruanas, unos policías, de una persona que estaba en el suelo convulsionando. Y las personas empiezan a rezar, los policías empiezan a rezar porque creen que está poseído por el diablo esta persona. Les hablo de hace una semana, ¿eh? Hace una semana vi el video de policías, dos policías peruanos que se acercan a la persona que está temblando, convulsionando, y la gente se acerca y empieza a rezar porque creen que está poseído. Chicos, esa persona tiene problemas de epilepsia. O sea, hoy en día todavía hasta cierto punto la ignorancia en el buen sentido de la palabra existe todavía, ¿no? Hay pueblos, hay comunidades, hay personas que creen que las personas con epilepsia son personas poseídas. Y la ayuda que buscan es una ayuda religiosa, un exorcismo. A ver, no está mal creer en ello, ¿eh? Pero hoy sabemos que no es un problema de espiritual, es un problema orgánico, un daño cerebral que requiere atención neurológica, neuropsicológica, psiquiátrica, ¿no? Y que todavía le damos una explicación de esta índole, ¿sí? Una explicación que imperaba en 1494, en 1561, en la época medieval, ¿sí? Yo, estando en Cuernavaca, chicos, atendí a un paciente con problemas de epilepsia que me comentaban que de niño, ¿sí? De niño, cuando le daban las convulsiones, obviamente, pues, híjole, era terrible, ¿no? Lo amarraban, empezaban a rezar, y él empezó a tener atención médica, ¿sí? Hasta los 16, 18 años de edad, porque los familiares creían que eran cuestiones del demonio. Lo llevaban con brujos, con chamanes,
de verdad es terrible, chicos, ¿no? Que todavía se crea que los problemas de epilepsia son por cuestiones de esta índole, ¿no? Yo siempre he dicho, tenemos que respetar las creencias de las personas. Eso siempre. Cuando sus pacientes lleguen a consulta, debemos respetar sus creencias religiosas, políticas, etc. Pero cuando vemos que estas creencias ya están perjudicando al paciente, creyendo que su enfermedad, su situación se debe a ello, tenemos que ser muy sinceros y decirles, no, señora Juana, no, señor Felipe, el caso de su hijo, de su esposa, de su esposo, se debe a un daño neurológico, neuropsicológico, no a una cuestión espiritual, no está embrujada, no está embrujado, ¿no? Eso es bien importante. Y ser muy meticulosos con esta parte, ¿ok? Pero sí existe, ¿vale? Bueno, luego entonces, ¿sí? Vámonos ya al periodo moderno. En el periodo moderno, chicos, ¿qué ocurre? Se da un boom importante, ¿sí? Un despegue importante en la neuropsicología. Hoy sabemos que el padre como tal de la neuropsicología moderna como hoy la conocemos, pues fue Alexander Romanovich Luria, entre otros, ¿no? Luria, siendo ruso, conoció, leyó, ¿sí? Todo lo que escribió Vygotsky en su momento. Vygotsky fue un gran pensador, ¿no? No solamente para la área educativa, la psicología, sino también para la neuropsicología. Recuerden lo que decía Vygotsky, ¿sí? El medio ambiente puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas y por lo tanto un cerebro sano bien, requiere de dos cosas: que no tenga daño orgánico y que tenga un ambiente, ¿sí? Cultural, social, adecuado para poderse desarrollar. ¿Qué sucede? Que el niño nace sin ningún daño orgánico, pero se cría, se desarrolla en un ambiente hostil, desfavorable, entonces sí va a perjudicar su desarrollo cerebral, ¿no? Quizás ustedes han escuchado hablar del niño de Aveirón. El niño de Aveirón fue un niño que en Francia, por ahí de 1860 y algo, se encontró y que parecía que este niño vivía en la selva y que fue criado por chimpancés. Este niño de Aveirón, ¿sí? Al final no pudo hablar, no pudo comportarse al 100% como un ser humano, porque las funciones cerebrales, perdón, el cerebro no tuvo la estimulación cultural, social importante para desarrollar las funciones humanas. ¿Sí? Por mucho que quisieron enseñarlo a hablar, ya no pudo, porque en su momento no tuvo esta, digamos, riqueza del habla, ¿no? Hoy conocemos el caso del niño de Aveirón por películas de Disney, ¿no? El niño de la selva, pero pues nada que ver, ¿no? Muy bonito en el Disney, pero acá no. Esta fue la realidad de este chico, de este niño, ¿no? Y efectivamente, pues decía Vygotsky, se requiere de un ambiente, ¿sí? Rico en cultura, en sociedad, para que pueda tener un buen desarrollo el cerebro, ¿no? Hoy sabemos que así es, ¿no? Y bueno, Luria, de alguna manera, empieza a trabajar con pacientes de la Segunda Guerra Mundial, de la segunda posguerra mundial. Recuerden que todavía, cuando termina la guerra, en 1945, la Segunda Guerra Mundial, eh, todavía se utilizaban balines, ¿sí? No balas como hoy las conocemos, ¿no? Parecía que los balines penetraban el cráneo, se alojaban en el cerebro y ahí quedaban localizados, ¿no? Y las personas no fallecían, no morían, ¿no? Quedaban con daño cerebral. Hoy en día no, ¿eh? Hoy en día una bala penetra, se expande y lo más probable es que fallezcamos, que muramos, ¿no? Pero en su momento pues eran balines y ahí quedaban alojados. Entonces eso permitió que Luria hiciera, digamos, un mapeo de ciertas funciones cerebrales y gracias a la atención que le dio a muchos pacientes de la Segunda Guerra Mundial, es que empieza a dar aportaciones en este ámbito de la neuropsicología, ¿no? Trabajó mucho con pacientes con problemas de lenguaje, la comprensión, el habla, ¿no? La retención de la información del lenguaje, etc. Y entonces se crea lo que son las afasias, ¿no? Este síndrome de neuropsicológico por daño cerebral que repercute en el lenguaje. Tuvo,
¿sí? Muchos libros que escribió. Eh, Quizás el más importante, creo yo, que es el de las funciones corticales superiores del hombre, porque empieza a hablar de toda la corteza cerebral y qué funciones se pudieran encontrar ahí, dependiendo del comportamiento, la conducta, las emociones, ¿no? Del ser humano, asociándolas con estas áreas cerebrales, ¿no? Entonces recuerden que Luria, eh, pues fue muy importante en su momento, ¿no? Para el desarrollo de la neuropsicología. Ya dentro de este periodo contemporáneo, ¿sí? Se dio también un avance tremendo. ¿Por qué avanzamos mucho en la neuropsicología en los últimos tiempos? Pues bueno, número uno, ¿sí? Surgen, ¿sí? Las tecnologías para poder ver el cerebro, las imágenes cerebrales de pacientes vivos, de personas sanas vivas, ¿sí? Tú vas al IMSS y pides una tomografía y sale la fotografía, la imagen de tu cerebro y podemos ver ahí el daño, ¿no? Estructural. Más aún, una resonancia magnética funcional, una tomografía, etc., una resonancia, perdón, no solamente puedo ver la imagen de la estructura cerebral, sino también hoy en día puedo ver, ¿sí? Cómo funciona esa estructura cerebral, la sinapsis y demás, ¿no? Quizás lo más reciente se llama tactografía de emisión de positrones, que permite ver la sustancia blanca del cerebro, ¿sí? Es decir, los axones, cómo se conectan en el cerebro. Muy interesante, chicos, ¿no? Entonces, esto ha permitido que también conozcamos más cómo está funcionando el cerebro. Hoy tenemos muchas pruebas que son validadas, estandarizadas para trabajar desde la neuropsicología. Hoy en día existen ya programas de rehabilitación neuropsicológica, de estimulación neuropsicológica, de corrección, ¿no? Ya existen profesiones mucho más certeras de neuropsicología, existen posgrados, especialidades en neuropsicología, hay mucha teoría, mucha ciencia, investigación práctica publicada en revistas importantes científicas, ¿no? Tenemos una integración conceptual, ¿no? Y además podemos decir que tenemos una aplicación muy importante en el campo de trabajo, ¿no? Ustedes como futuros licenciados en comunicación humana necesitan saber cómo funciona el cerebro, si el paciente que les llegó por problemas de lenguaje se debe a un daño cerebral o se debe a un daño psicológico, ¿no? O si el problema de atención se debe a cuestiones de aprendizaje, de la cultura o a alguna alteración o daño o disfunción cerebral, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, eh, además de ello, ya hoy en día ya no hablamos de si la neuropsicología estudia cuestiones muy localizables del cerebro o un sistema, digamos, mucho más amplio que permite que las funciones psicológicas superiores se puedan desarrollar, ¿no? A partir de ahí, hoy sabemos que nada se le escapa al cerebro, nada, ¿sí? Desde el movimiento pequeño de su dedo del pie, ¿sí? Hasta sus pensamientos más íntimos, más oscuros. Todo pasa por el cerebro, ¿no? Entonces, así de importante ha sido la historia, ¿sí? Este pequeño recorrido que hemos dado sobre lo que tiene que ver, ¿sí? El estudio del cerebro y su relación con la conducta, las emociones, ¿sí? La cognición, la personalidad, ¿sí? De nosotros, los animales más evolucionados, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, chicos, con este pequeño recorrido que hemos dado? ¿Me fui muy rápido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Pues bueno, ¿qué sucede ahora entonces? ¿Sí? En este momento, fíjense bien, voy a volver a compartir pantalla, ¿eh? Por favor, insisto, si hay alguna duda, díganmelo, ¿eh? Créanme que para eso estoy. Ustedes aquí, pues ya pueden ver, ¿no? La página del diplomado, como la estoy mostrando. Aquí, ustedes solamente pueden ver el módulo uno porque, ay, perdón, necesito abrir estas fechas también. Ahorita las abro, pero bueno. Aquí, si se fijan, aparece una tarea que tiene que ver con la creación de una neurona, pero no, chicos.
Yo esta tarea en este momento, tarán, la voy a eliminar. Y les voy a poner otra tarea. ¿Sale? Miren, esquema 1. Esta tarea aquí dice, ¿sí? Ocultar para los estudiantes. Ya no la pueden ver. Pero, ¿qué creen? Que puedo poner otra tarea. Y aquí la voy a poner. Permítame tantito. En eso estoy, ¿eh? Aquí, añadir actividad o recurso. Y aquí voy a crear una nueva actividad, ¿sí? Cuestionario no, no quiero un cuestionario, quiero una actividad, una tarea. ¿Sale? Y aquí le voy a poner, ¿sí? Tarea, bueno, actividad, para que no se me sientan así como tarea, suena como que, ay, me da ansiedad, ¿no? Actividad. 1, ¿sí? Actividad 1, ¿sí? En este espacio deberán subir un pequeño escrito con sus palabras sobre el recorrido de la historia neuropsicología, ¿sí? Este documento no debe rebasar, ¿sí? Una hoja o una cuartilla. Es decir, que pueden hacerme incluso media cuartilla y entregármelo, ¿sí? Colocar su nombre y fecha de entrega, ¿sí? Colocar su nombre y fecha de entrega, ¿sí? Su nombre completo. Empezando por apellidos, ¿sí? Y fecha de entrega en la parte superior de la hoja, además que lleve como título, ¿sí? Historia de la psicología, ¿sí? Por favor, ¿sí? Su trabajo no debe rebasar la cuartilla, es decir, una hoja, ¿sí? Puede ser incluso media cuartilla, ¿sale? Y así. Y fecha de entrega hoy y tienen hasta el día miércoles. ¿Qué día es miércoles, chicos? ¿Me pueden decir? 29, ¿verdad? Aquí le voy a poner 29 de enero hasta las 11 de la noche, ¿sale? Para entregármela. Es decir, tienen ahorita, mañana martes y miércoles. Guardar cambios. Profe, nada más, ahí, si me permite, escribió mal una palabra. Ah, gracias, qué bueno En que te vez dije. de, Y también le la puso fecha de revisar, entrega. Ok. ¿Lo puse con qué? Dime, por favor. revisar y era rebasar. Rebasar. Ay, gracias. Y también la fecha de entrega. Sí, Creo que ¿verdad? está mal. Gracias, chicos. Sí, miren. Gracias, gracias, gracias. Ahí está ya. Y aquí, ¿verdad? Revisar. No debe revisar, no debe rebasar. Tiene razón. Ay, ay, ahí está, perdón. Rebasar, ajá. ¿Es con Z o con S? Ay, ya estoy dudando, chicos. Una hoja o una cuartilla. ¿Sale? Rebasar. ¿Es con Z? No, es con S, perdón. Ahí está. Rebasar la cuartilla. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? Ahora,
¿sí? Puede ser a mano o a computadora. Si es a mano, toma una foto del documento y súbela, ¿sí? A plataforma. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Bueno, ya quedó ahora. Yo. Sí, voy, espérame tantito, ¿eh? Ahorita me cuentas. Esta actividad la tengo que subir hasta acá. Perdón, ¿dónde quedó? Aquí está. Ahorita me cuentas, ¿eh? Sí, Voy. sí. Ahorita me dices, ¿eh? Déjame. Sí, profe, no se preocupe. Sí. Vamos a ponerla aquí. Ahí está ya. Actividad 1, resumen. Ahí está. Voy, ¿eh? Sí. Listo, chicos. Ustedes ya la pueden ver, la tarea, ¿sale? Esta no, pero esta sí. Ahora sí, perdón, te escucho, ¿eh? Cuéntame. Ujú. Sí. El resumen le podemos igual poner un diagrama o Sí. algo, o solo el texto. No, un diagramita, si quieren, ahí como un mapita mental, digamos, una línea del tiempo, como ustedes gusten. Ajá. Sí, problema. Sí, claro que sí. ¿Sale? Hasta aquí duda, chicos. Profe, Te escucho, ¿eh? no es duda. Ajá. Al principio tuve problemas de audio, pero sí estoy desde el inicio. Soy Alondra. Sí, Alondra, claro que sí, no te preocupes. Aquí se queda todo grabado, ¿sale? Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar, no se me vayan.